¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a hablar de adicciones. En general, la problemática de las drogas tiene un tratamiento que está más bien relacionado al tema del negocio de las drogas. Siempre se habla en los medios de comunicación del gran negocio de las drogas. Un negocio que en todo caso es ilícito, sobre el cual no hay cifras realmente exactas. Por lo tanto, es muy difícil hablar de lo que es la globalidad de ese negocio. Se sabe que es importante, pero no hay certezas absolutas respecto de esa situación. ¿De qué más se habla? De la complicidad policial, se habla de la inacción de la justicia en muchos casos y se supone una complicidad de parte de la política. Pero de las adicciones es bastante difícil que como temática aborde ese aspecto, esa cuestión que está relacionada con las drogas. Y esta noche vamos a cambiar, en todo caso, ese concepto general, ese enfoque general, para dedicarnos al tema de las adicciones, que es indudablemente una secuela extremadamente grave para una sociedad como la Argentina, que pasó desde hace 15 años esta parte a ser de un país de tránsito en las drogas a un país de consumo. Patricia Grau, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Héctor? Acá estamos, listos para compartir este tema que es muy interesante y que nos preocupa a todos y a cada uno de nosotros los ciudadanos, ¿no? Claro, porque tiene un impacto sobre la familia en general, no solamente sobre aquella persona que sufre la adicción, sino que la afectación está dirigida hacia no solamente la familia, sino el ámbito que rodea a cada persona que cae en una situación de esa naturaleza. Así es, Héctor, pero bueno... Primer anticipo tuyo respecto de lo que vas a estar planteando en los contenidos de esta noche. Primer anticipo, salimos, preguntamos qué se entiende por adicción, como para ir un poco viendo qué hay en la cabeza de la gente cuando escucha esa palabra que te dispara para un montón de lados, pero a veces la volcamos solamente a las drogas. Así que bueno, vamos a empezar con ese informe y dos personas que me interesó muchísimo entrevistarlas porque están en trabajos donde por ahí se puede ver un poquito más el tema de las adicciones, ¿no? Bien, vamos con Hipólito Ruiz. Muy buenas noches, Hipólito, ¿cómo te va? Hola Héctor, muy buenas noches. Hoy vamos a estar abordando el tema de la problemática de las adicciones respecto de lo que hay en la legislatura. ¿Cuáles son los proyectos que hay hoy en la legislatura? Son muy pocas las iniciativas que trabajan sobre esta problemática. Te lo vamos a estar contando esta noche y además vamos a estar hablando con la diputada del partido GEN, Mónica Peralta, quien nos da su mirada sobre este tema y además propone un debate federal sobre la vieja ley de drogas de la República Argentina, data de la década del 90 y ha quedado muy atrasada respecto de lo que es la problemática en la realidad de hoy. Bien, nos visita hoy en estudios Facundo Diez, es licenciado en Psicología. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? En un ratito vamos a estar conversando contigo a partir de la experiencia de lo que es la fundación, la organización en donde ustedes están trabajando desde hace un tiempo a esta parte, en la rehabilitación, nada más y nada menos. Así que te pido el segundo anticipo, Pato, para ver de qué vamos a abordar sobre el final del programa. Bueno, sobre el final del programa vamos a estar hablando con uno de los entrevistados que tiene una visión un poquito más allá de lo que es la juventud. Y bueno, vamos a un poco a rubricar lo que está haciendo el Estado o lo que hace el Estado a la hora de encarar estas problemáticas. Claro, en donde hay, en términos generales, una ausencia significativa del Estado, ¿no es cierto? Es decir, faltan leyes, falta presencia, faltan planes concretos que tengan que ver con la atención de los adictos. Y esta es una falencia muy significativa del Estado, no solamente en el control del narcotráfico, sino fundamentalmente en las consecuencias sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de esto al desarrollo del programa. Bien, vamos a darle entonces la bienvenida a Facundo. Pusimos algo de música como linda, para ambientar un poco la cosa, ¿no? Linda. Un poco
Yo creo que después, en todo caso, lo vamos a hablar también con Patricia. El mundo de la música está también pegado al tema de las drogas, ¿no? El caso de este músico que terminamos de ver, el caso de Charly García, que lo vamos a tener en un ratito nada más, son como íconos dentro de lo que es la actividad cultural pegada al tema de las adicciones. Lo que te quiero preguntar es la problemática para salir de las adicciones. Hay una idea general de la sociedad en el sentido de que es extremadamente difícil. Y yo veo algunos testimonios, que los vamos a tener incluso aquí en el programa, como bajándole el tono a esa situación. En realidad, ¿qué pasa cuando hay una adicción y uno quiere salir de la adicción? A ver, es bastante complejo porque depende de la mirada por donde uno encare la problemática, digamos. Eso cambia mucho los objetivos y las expectativas. Nosotros entendemos la problemática de un lugar mucho más integral que lo que es la adicción en sí. Apuntamos a lo que tiene que ver con un desarrollo personal. Apuntamos justamente a que la persona pueda sentirse plena con ella misma y que pueda integrarse, digamos, conectarse con todo lo que lo rodea, hasta incluso con su propio mundo interno, digamos, que es sumamente importante. Bueno, ahí hay un trabajo específico de tu profesión, que es la psicología, ¿no? Sí, si bien por ahí se asocia mucho a la psicología, nosotros tenemos una visión muy integral, digamos, de la situación y la abarcamos de esa manera también, digamos, desde lo clínico, lo ocupacional, lo psiquiátrico, lo psicológico, muchos aspectos, lo social, los vínculos, las redes, todo lo que conlleva, digamos, la realidad de un ser humano, o sea, la subjetividad de un ser humano. Por ahí la gran dificultad aparece cuando uno pone el foco en el consumo problemático y no en todas estas cuestiones que son las que terminan haciendo que una persona tenga una vida de calidad. Uh-huh. Quiere decir que el tratamiento más allá del tema de la adicción comprende otros aspectos de la persona. Es decir, si una persona llegó a la adicción es porque hay algún otro problema en otra parte de su vida, digamos. Para nosotros sí. Nosotros trabajamos así. Trabajamos poniendo el foco en todos estos aspectos que yo te dije anteriormente. Uh-huh. No está de más decir que el ser humano siempre se relacionó, digamos, con objetos externos de alguna forma u otra para comprar emociones, estados o llegar a ciertos objetivos. Eso pasó desde siempre, digamos. Y eso genera una relación en sí que hay que trabajar. No quiero caer en el hecho de que el consumo en sí no es problemático, porque lo es, y así está demostrado. Sin embargo, por ahí anclajes, digamos, significativos para las personas en su vida cotidiana, en sus relaciones, el hecho de sentirse útil, sentirse parte, como te dije antes, conectarse, integrarse, permite justamente eso, o sea, posicionarse en un lugar mucho más seguro, ¿no? Poder sostenerse sin la necesidad de buscar algo externo, que muchas veces se habla de cocaína, de marihuana, de alcohol, cuando actualmente, digamos, podemos ver otro tipo de dependencias que son muy significativas. ¿Como por ejemplo? En las relaciones, por ejemplo. Muchas relaciones de dependencia que le generan un gran daño a las personas, con el trabajo, bien, y así podemos suscitar con cualquier aspecto que se pueda relacionar al ser humano. Está bien. Ahora, esto que vos terminás de decir, en definitiva, sí, el consumo es problemático, ¿no? Sí. Llega, por lo que uno lee, digamos, en lo que son los distintos informes que están relacionados con el tema, se llega en un determinado momento a un deterioro significativo de lo que es su capacidad cerebral, en la medida en que ese consumo esté en un determinado nivel y deje a la persona prácticamente en una situación de indefensión. Cuando estamos frente a un cuadro de esas características, todo esto que vos estás planteando, que tiene que ver con lo que lo rodea, pasa a un segundo término relacionado con la necesidad de sacarlo de esa crisis. Sí. Siempre uno tiene que tener el criterio del riesgo, ¿no? Sí. El riesgo para sí mismo o para terceros. Obviamente que
que el sostenimiento de un consumo, la frecuencia, las cantidades y demás, dañan al ser humano orgánicamente y clínicamente, emocionalmente, cognitivamente y socialmente. Y hay puntos donde uno tiene que recomendar que esa persona sea protegida. ¿Bien? Y que sea protegida bajo una necesidad fundamental, que es una necesidad de salud, digamos. Necesita incorporarse a un programa terapéutico, que muy distinto es, digamos, a la concepción que se tiene generalmente la persona con esta clase de problemáticas, que está muy asociada a la parte criminal, digamos, por así decirlo, cuando en realidad lo que necesita es un abordaje terapéutico, digamos. Sí. Sí es real de que en muchos casos los síntomas terminan traduciéndose en conductas, ¿bien? O en situaciones que son desagradables y que son complicadas de transitar para la sociedad, para la familia, para el mismo individuo. Eso es real, ¿bien? Pero eso no quiere decir que esa persona no necesite un abordaje en salud, ¿bien? Y no lo que todavía hasta el día de hoy sucede, un castigo, digamos, ¿no? Una Claro. punición. Sí, una discriminación incluso de parte de la sociedad, claramente. Ni hablar. Ustedes forman parte de una organización que se llama Cambio de Hábitos. Sí, exactamente. Justamente lo que el tratamiento en todo caso tiene como objetivo es alcanzar eso, un cambio de hábito. Sí. Es un nombre muy apropiado, digamos, que puso nuestro director. Un cambio de hábitos en general y también una cuestión de aceptación, digamos. Bien. Nosotros trabajamos también desde ese lugar, no buscamos una transformación de 360 grados en un individuo, bien, sino que pueda reconocerse, que pueda registrarse, que pueda saber cuáles son sus fortalezas, bien, cuáles son por ahí los aspectos que lo desafían, y por otro lado que pueda aceptar lo que va atravesando, lo que va vivenciando, bien. Y en eso, bueno, se incluyen obviamente hábitos saludables que van de todo tipo. Por ahí lo primero que se le ocurre a la persona tiene que ver con, no sé, bueno, una mejor alimentación, actividad física, bueno, son muchos más, digamos, de los que uno cree, y está muy bueno porque en realidad las personas que logran experimentar y se comprometen, digamos, un proceso terapéutico, pueden empezar a descubrir muchísimas cosas que tal vez si no hubiesen comenzado con la problemática nunca hubiesen visto. Nunca se hubiesen preguntado. No solamente para el usuario, sino también para la gente que lo rodea, digamos. Claro, hay una situación que también comentábamos en la apertura del programa, que es en todo caso hoy la disponibilidad que tiene de alcanzar cualquier tipo de elementos que lo terminen volcando a la adicción, ¿no? Ni hablar del caso del alcohol, que está planteado como una cuestión, prácticamente una puerta a lo que es el tema de la adicción. Pero hablando con algunas personas que han pasado por la experiencia de haber sido adictos, manifiestan que jamás tuvieron un inconveniente en conseguir la droga que buscaron. Y eso a mí me parece que desde ya es una condición elemental en el sentido de la lucha que ustedes tienen que llevar adelante para tratar de revertir esa situación. Si tienen el enemigo prácticamente en contacto directo. Sí, lo que pasa es que por ahí esa es la parte importante, digamos, que creo que todos los profesionales que trabajamos en salud mental, en adicción en especial, profesional y aquellos que también acompañan desde el lugar vocacional y porque les interesa y porque quieren de alguna forma ayudar a otras personas, nosotros tenemos que centrarnos en lo que tiene que ver con salud, porque si realmente ponemos en tela de juicio, digamos, o en la balanza todo lo que se da, digamos, y lo que vemos habitualmente, y uno dice, bueno, ¿para qué voy a estar haciendo todo esto si al fin y al cabo todo el mundo sabe dónde se vende, todo el mundo sabe dónde se dan las cuestiones y nadie hace nada? Nosotros es otra guerra la que tenemos, digamos, que está más relacionada al hecho de poder, por ejemplo, empezar a correr los estigmas que existen en relación a la problemática, dar información responsable, información de calidad, contener, acompañar mucho,
Hoy en día participamos con la provincia de un programa muy significativo que tiene que ver con empezar a unirnos, digamos, como redes entre todas las asociaciones y las instituciones que tratamos de ayudar a estas personas, digamos. Ese es nuestro rol, digamos. Todo lo que proviene por fuera de eso, y está clarísimo bueno, que no sé si se está realmente generando una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Claro, bueno, sí, la palabra guerra fundamentalmente en estos días además tiene la trascendencia de muchas cosas que están pasando. Por un lado, una invasión similar a una guerra y por el otro lado, declaraciones políticas que tienen que ver con la guerra contra la inflación, por ejemplo. Y lo que no se escucha es que haya una guerra contra el narcotráfico. No se escucha. Más allá de que algunas cosas se han hecho aquí, sobre todo en la provincia de Santa Fe, hemos visto que la justicia ha encarcelado a los cabecillas de los grupos más peligrosos que han tenido que ver con el narcotráfico, tanto en Rosario como en Santa Fe. Y lo han hecho no por el narcotráfico, sino por una serie de delitos colaterales que están relacionados con estas bandas, que tienen que ver con la evasión fiscal, con la evasión monetaria, que tienen que ver con los ilícitos que cometen, con los asesinatos que han cometido. Pero creo que Facundo ha planteado una cuestión central dentro de lo que es el tratamiento de las adicciones y lo ha planteado como una cuestión sanitaria. Y desde ese punto de vista, cuando volvamos a conversar con él, vamos a hacer hincapié en ese punto. Una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, Patricia, vamos con el primero de los testimonios que tenemos preparados. Así es, bueno, me interesaron estos testimonios porque tienen que ver con, en este caso vamos con el primero que es Daniel, que es músico, y como vos decías en la apertura, la música siempre está ligada Está pegada, digamos, sí. al mundo de las adicciones, y de todo tipo, no necesariamente Sí. el consumo de drogas, hay de todo tipo. Me interesó Daniel porque es un tipo que hace muchos años que está en el mundo de la música, tiene más de 50 y desde los 15 está en el mundo de la música. Así que, si les parece, lo escuchamos. Vamos con Daniel. Las adicciones me parece que son un exceso en la búsqueda, en una búsqueda de algo que gratifique. Como por ahí también decía antes, las cosas, digamos, en exceso producen eso, el tratamiento del morbo, el tratamiento excesivo de la información. En el tema de adicciones, hoy las personas pienso que están justamente tan alienadas y tan dirigido su pensamiento y tan condicionado, sobre todo las personas que viven en la ciudad, ¿no? Estoy hablando de lo que es lo más urbano, que necesitan escapes, no los tienen, lo buscan en salidas que estén fáciles, que estén a la mano, y las salidas fáciles después se transforman en caminos difíciles. Y cuando hablo de adicción no hablo solamente de drogas, hablo qué sé yo, de cosas que no son denominadas drogas, también de ese bombardeo de comunicación, de información, bueno, en fin, todo lo que produce un alienamiento. Repito bastante esta palabra porque me parece que es la clave de cómo se está viviendo. Yo particularmente pienso que hoy la mayoría de los pibes fuman marihuana, y muchísimos de esos pibes no fuman tabaco. Eso para mí es un indicador importantísimo. Y no tiene que ver con la adicción, tiene que ver con una búsqueda y con una sensación de libertad que les produce y que sienten los chicos. Hay una apertura hoy hacia el consumo de un montón de cosas que, prohibidas o no, son, digamos, caminos para pensar, ¿sí? Para pensar, para vivir cosas diferentes.
La droga ofrece, algunas drogas ofrecen esa posibilidad de experimentar, que está bueno, y está bueno que los chicos lo, lo entiendan, ¿sí? Más que no que consuman, sino que lo entiendan, y si tienen que consumir, lo hagan de manera responsable. Claro, por ahí, escuchándolo y cómo termina la conversación diciendo que haya un consumo responsable, después vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Me parece que en todo caso son opiniones, son válidas, tienen que ver con el hecho de que cada uno de nosotros tiene una mirada particular relacionada con el tema de las adicciones, y a mí me parece bien que en todo caso expresemos qué es lo que está pasando. Y además, Y Héctor, no juzguemos, digamos. exacto, Fundamentalmente uno no, eso, no ¿no? debe juzgar, y todos venimos, sobre todo quienes tenemos más de 50 años, venimos de un sistema donde todo estaba mal, ¿me entendés? Imagínate que la música estaba mal, Claro. los músicos estaban mal. En aquel momento el tema de las adicciones o no se tocaban, o no se conocían, o no existían, No, probablemente. existían, pero estaban tapadas. Estaban en muchos tapadas, casos, sí, exacto. estaban tapadas. Entonces, cuando hubo un poco más de apertura es donde se empiezan a ver algunas problemáticas. Bien, vamos a ir al primer testimonio que consigue Hipólito Ruiz relacionado con la diputada Mónica Peralta. Bueno, Héctor, antes de meternos con la primera parte del informe con Mónica Peralta, te cuento brevemente, en la legislatura hay muy pocas iniciativas que aborden la problemática de las adicciones. Concretamente, una de las que se presentaron en los últimos años fue en 2018, ingresó en el Senado un proyecto de Eduardo Rosconi. Lo que preveía esta iniciativa era la creación de 19 centros de prevención y tratamiento de adicciones, era uno por departamento, iban a funcionar en cada una de las cabeceras de los departamentos, y lo que pretendía era una atención no solo del paciente, sino también de la familia, y principalmente que sea una atención ambulatoria. Solamente se iba a requerir internación en el caso de que los profesionales consideraran que esa terapia era más adecuada que una atención ambulatoria. Bueno, ese proyecto ya perdió estado parlamentario y hoy hay muy pocas iniciativas, prácticamente ninguna. Hay varios legisladores con los que estuvimos hablando y nos dijeron que están empezando a trabajar en ese tema, pero hasta el momento no hay nada concreto que pueda salir en la legislatura provincial. Ahora sí te propongo, escuchamos a Mónica Peralta en la primera parte del informe. Una cosa es pensar en la seguridad pública, en el delito organizado, en cómo desmantelarlo, en hacer una persecución penal, en que la policía funcione como tiene que funcionar. Y la otra cosa es hablar de qué nos pasa como sociedad, que estamos tan inmersas, no solo en el consumo de sustancias, sino en el consumo, ¿no? En una sociedad que cada día te exige que para cumplir determinados estándares de vida o estar en determinado sector o sentirte realizado o realizado, tenés que tener determinadas formas de vivir y de relacionarte con el mundo, lleva a que uno, digamos, quiera estar en una irrealidad, ¿no? Porque hay una realidad económica, porque hay una irrealidad de consumo que tiene que ver con una satisfacción que no es real, que es falsa. Y las sustancias también pasan a ser parte de ese gran consumo, por eso creo que el consumo tiene una discusión que me parece que deberíamos replantearla de forma integral, ¿no? Es decir, en un mundo, en un país, en una provincia, en una ciudad donde vamos notando los impactos que se van generando por la problemática grave que tenemos a nivel ambiental. Claro está que el modelo de consumo y el modelo productivo tienen mucha injerencia sobre esta forma de vida. Por eso el consumo de sustancias no es algo que esté aislado, pero sí es algo que le da mucho dinero a un montón de personas y que además es un dinero ilegal. Pero no es la única economía que genera dinero ilegal y del que también viven un montón de personas, ¿no?
Bien, el testimonio de Mónica Peralta, entonces, planteándonos desde un ámbito en donde nos decía Hipólito recién, hay una falta concreta de respuesta de parte de ese ámbito del Estado, la legislatura, en el sentido de comprender qué es lo que está pasando con el tema de adicciones. El otro informe que tenemos, Patricia. Bueno, el segundo informe también tiene que ver con una persona que trabaja por la noche. Cecilio trabaja en seguridad y a la noche, viste que dicen que anda el demonio caminando. Sí. Así. Cada vez anda menos, ni el demonio creo que Y anda. bueno, Si andás por la noche, bueno, en la todo ciudad no hay depende. nadie, no te hagas problemas. Todo sí. depende. A medida que se vayan levantando las historias, puede ser que empiece a caminar nuevamente. Pero lo que me interesó de Cecilio, siempre abordando el tema de qué se entiende por adicciones, es que él está a la noche y en la noche se ven cosas. Y me pareció muy válido, así que si le parece, director, lo ponemos. Mucha gente lo utiliza como una vía de escape, o mucha gente a veces lo utiliza para pertenecer a cierto grupo o cierto nivel, o para darle estatus a su vida, o por eso lo he hecho de pertenecer. Y en este sentido, eso de pertenecer es ahí donde caen las carencias. Por ahí las carencias en el hogar, por ahí las carencias afectivas, o por ahí las carencias dentro de otro grupo donde se sienten excluidos. Entonces, para ingresar a ese grupo, para sentirse, entre comillas, rodeado de pequeños afectos superficiales, incurren en este tipo de cosas. O puede ser o drogas sintéticas, o drogas naturales, marihuana, cocaína, y etcétera. Adicciones, creo que es una palabra bastante grande. Así como es bastante grande, también creo que ha ido creciendo, ¿no? Hay adicciones de compras, hay adicciones de comida, hay adicciones de bebida, hay adicciones de cigarrillos, y hay adicciones malas. Y adicción entiendo por llenar un vacío lleno de carencias. Me parece que eso es el camino de la adicción. Que por ahí el Estado está demasiado ausente, mucha ausencia, y la gente se siente huérfana de no tener, no voy a decir una imagen, sino un reflejo real de que quienes están, digamos, comandando un Estado no realizan la función y no funcionan de acuerdo a la funcionalidad que necesita una sociedad. Me parece que debería rebobinar y ver dónde comenzó todo esto. Explicar por qué ocurren este tipo de cosas y explicar para qué se están creando todo este tipo de organizaciones no gubernamentales o no ONG para solucionar algo y tratar de encontrar un camino para que puedan realmente darle real sentido y valor a esta creación de espacios donde muchos van a encontrar su rehabilitación. Hay un montón de gente que conozco y no se recuperó jamás. No le terminan dando las herramientas. Está una semana y como ellos ven que están bien en ese lugar, ya le abren la puerta y sale. Pero no hay un acompañamiento posterior. Bien, recién decía nuestro último testimonio, no hay un acompañamiento. Se piensa que hay una mejora y a partir de esa mejora se lo devuelve a la sociedad. ¿Es así? ¿Ocurre eso muy habitualmente? ¿No? ¿Cómo es? Yo creo que ahí hay distintas etapas, distintos niveles, obviamente.
La ausencia está a la vista. ¿La ausencia de quién? La ausencia como sociedad, digamos. Yo creo que somos todos responsables de lo que está sucediendo. Y dejamos muchos vacíos. El acompañamiento de... Él hablaba de las ONG, nosotros somos una ONG. Sí. Después iba a entrar en ese tema, sí, pero dale. El acompañamiento está, pero no alcanza. Ujú. No alcanza. O sea, a ver, una ONG en todo caso es un derecho de la propia sociedad a empezar a organizarse para poder enfrentar un problema. Es decir, un problema que uno solo no lo puede resolver, y eso evidentemente es así en este caso, ¿no es cierto? Sí, Entonces sí. no está nada mal que se creen organizaciones, en la medida en que esas organizaciones trabajen efectivamente para lo que fueron creadas, digamos, no como una pantalla. Muchos casos hay que son así. Entonces, me parece, digo, desde ese punto de vista, que hay una doble responsabilidad cuando se toma la figura de una fundación o de una organización no gubernamental. Estás hablando de un nivel de responsabilidad que incluye a la sociedad. Entonces, Sí. me parece fundamental en todo caso que haya una voluntad de acompañar las cosas. Sí, hasta incluso me parece que tiene que ver un poco con la responsabilidad que nos compete, digamos. Tampoco ser tan ingenuos de demandar todo al Estado. Creo que nosotros como sociedad tenemos una participación activa en todo esto, en la cual cada uno quiere o no involucrarse en mayor o menor medida, pero somos todos parte de esto. Aquel que no lo piense así, digamos, ignora una realidad que es a nivel social, digamos. Ahora, hay una cuestión. Decíamos, nos habíamos parado en el último punto, cuando estábamos en la conversación del bloque anterior contigo, en que el problema es un problema sanitario. Y desde ese lugar, bueno, vos decís, no le podemos dejar todo al Estado. Está bien, ¿qué está haciendo el Estado? Poco, por lo menos por ahora. Puede estar acompañando lo que están haciendo las organizaciones sociales, por ejemplo. Pero no mucho más, en todo caso. Las otras responsabilidades del Estado están diluidas en no poder contener el avance del narcotráfico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digo, ¿qué papel queda desde el punto de vista sanitario por resolver? Las obras sociales, el sector privado, ¿está preparado realmente para enfrentar la situación como está planteada? No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque en general le echamos la culpa al Estado, lo primero que hacemos. Pero después el resto de la sociedad tampoco está preparada. Lo que pasa es que me parece que hay que empezar a unificar el criterio en relación a la problemática. Ampliamente superó, digamos, las cuestiones sanitarias del país. Ampliamente. Me parece que no estamos preparados sanitariamente como para poder abarcar lo que realmente significa un acompañamiento en un proceso integral de salud mental para esas personas. Bien, las personas que entran en los planes y que salen de los planes, como decía el testigo, más o menos mejoró, lo dejamos ir. No. A ver, siempre hay una situación en la adicción que lo tiene pendiente de una recaída. Sí, las recaídas son parte del proceso. Ajá. Por lo tanto, no se lo puede dejar a la semana de que entró, digamos. Para nada. Bien. Para nada, no es fiebre, digamos. No es una angina que desaparece y punto, digamos. Esto tiene que ver con un proceso integral y largo, digamos. A largo plazo. A largo plazo, sí. Sí, aquel que lo entiende como algo inmediato no va a obtener resultados, o se va a frustrar y va a dejar de intentarlo. Cuando nosotros decimos que está planteada esta situación, que hay un aumento del consumo de estas sustancias, que no son solamente las sustancias orgánicas, porque también aparecieron las sintéticas, ¿no? Y tienen su impacto. El mundo que viene es un mundo zombie, para llamarlo de alguna manera. Es una persona con una discapacidad mental para enfrentar su vida. ¿Quedan así? No lo creo. Yo creo que la sociedad se ha transformado mucho. Hay muchas concepciones, representaciones sociales que están cambiando. Es todo un desafío para todos tratar de acomodarnos en eso. No creo que todo esté mal o todo esté bien.
Ir a los extremos no me parece que aporte mucho. Bien. Creo que hay que darle mucho lugar a la juventud, a escuchar, digamos, la percepción y la concepción que van teniendo de lo que es la realidad, que dista mucho por ahí de lo que yo he vivido cuando era chico, de lo que hemos vivido por ahí las personas Ni más hablar del adultas. caso mío, digamos, Bien. cuando yo era chico. Hay que empezar a escuchar, hay que empezar a entender, hay que empezar a empatizar, hay que empezar a tener mayor apertura. Se viene toda una camada, digamos, que tiene visiones, pensamientos y ideologías muy distintas a las que se marcaban antes, Ujú. que se expresa de forma que por ahí a muchos incomoda, Ujú. pero que se están expresando. Ujú. Y bueno, es todo un desafío, digamos, acompañar todo eso. Uno tiene que estar dispuesto a querer hacerlo. La mayoría les pasa que nos enojamos, digamos, que nos frustramos. Para mí también es un desafío como profesional. Pero hay que empezar a estar un poco más abierto. Es un poco lo que yo decía al principio, esto de conectarnos, ¿no? Y tratar de integrar, más que pararnos en vereda opuesta, digamos. Claro, pero esto que vos estás planteando, que tiene que ver con las conductas sociales, viene también con una carga de rechazo a lo que ha sido o a cómo ha funcionado la sociedad hasta el momento. Es decir, tiene una crítica feroz, digamos, en ese sentido. Y tal vez tenga que ver con el hecho de que hay falta de oportunidades, o por lo menos las oportunidades no están tan al alcance de la mano. Es decir, hay que construir ese mundo, en todo caso, si vos te querés integrar. Y entiendo de que hay un sector muy importante de la sociedad que no tiene herramientas para poder hacerlo, por un lado, y por el otro también hay otros que la han tenido lo suficientemente cómoda hasta ahí, o han llegado hasta ese lugar, y no tienen la voluntad de poder enfrentarlo. ¿Mm? Sí, hay tal cual. Y muchas cosas, y muchas realidades más, digamos. Y muchas más, por Y supuesto. muchas más que es tan complejo, digamos, tan complejo. El tema por ahí que generalmente a la hora de resolver lo que vemos es que por eso en la provincia con lo que está haciendo Aprecod está cambiando bastante eso. Lo que vemos es más gente que se pelea entre ella para resolver un conflicto, digamos, que ocuparse del conflicto en sí, digamos. Bien. Bueno, vamos a compartir unos minutitos con el amigo Charly García, músico extraordinario de la Argentina, haciendo este tema que se llama Influencia. Bien, Patricia, entramos en la última etapa del programa, tenemos más testimonios y nos parecen importantes, en todo caso, revelarlos. Así es. Bueno, vamos a seguir con Daniel. Fíjate que lo que hablabas recién con Facundo es un tema muy interesante que en cierto modo lo plantea Daniel, el tema de que han cambiado, y lo dijo Charly García, algo ha cambiado, ¿no? Sí. Han cambiado muchas las realidades y hoy los chicos muchas veces están fuera de contacto o a través de una pantalla. Pero bueno, me interesa mucho lo que dice Daniel, así que vamos a ver cómo plantea esto de pertenecer a otra época. Antes, si tenías un tatuaje, o sea, habías salido de la cárcel o eras un drogadicto o un hippie, y hoy todos tienen tatuajes, todos fuman marihuana, y se elige, ¿viste? Por eso, repito, hoy chicos, la mayoría de los chicos fuman marihuana, la mayoría de los grandes también lo hacen, pero no todos toman cocaína, ni todos se emborrachan todo el tiempo, ni una cosa lleva a la otra, que eso también era un prejuicio que había en nuestra época. Como que hoy está más amplio. Y después está también el tema de las adicciones virtuales, que no son menores. O sea, cuando hablamos de drogas, la adicción virtual, o sea, los juegos y una serie de cosas que producen encierro, alienación y locura en los pibes, sobre todo, porque son los más permeables, es como para preocuparse tanto y más que por las drogas, digamos, tradicionalmente conocidas. Y realmente personas que les toca vivir una realidad bastante brava, o sea, muy, muy cambiante, muy extrema, y bueno, y se ve que muchas de esas personas acuden a las drogas y a los excesos para
para poder soportar esa vida, llevarla. Hay otros que no, pero bueno, no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen la misma sensibilidad ni las mismas inquietudes de búsqueda en la vida. Y sí, yo digo que las drogas son algo más que está a disposición y que me parece que debería ser abordado el tema en la educación, ¿sí? De explicar. No está bueno decir droga por decir droga y envolver muchas cosas, porque estamos diciendo droga a, qué sé yo, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, pero no le estamos diciendo droga al alcohol, no le estamos diciendo droga al tabaco, no le estamos diciendo droga a los juegos electrónicos, a la comunicación virtual, digamos, inhumana también que existe, impersonal, no le estamos diciendo droga a todo eso. Entonces me parece que el tema, más que drogas, como dijiste vos, adicciones, me parece que hasta debería ser hasta una materia en la escuela. Hay una compulsión hacia el consumo que está claramente dirigida por el marketing, eso es así. Ya desde hace mucho, no es nuevo esto. Lo que pasa es que hoy está potenciado por toda la máquina comunicacional que bombardea y taladra las cabezas de las personas. Bien, el testimonio de Daniel, vamos al último testimonio de Mónica Peralta con Hipólito. Héctor, nos metemos en lo que es la segunda parte del informe, la segunda parte de la opinión de Mónica Peralta, la diputada santafesina, que avanza sobre lo que es el pedido al gobernador para que convoque al presidente a llamar a un debate federal con asambleas públicas en cada una de las provincias sobre lo que es la ley de drogas a nivel nacional. Una ley que data de la década del 90 y que ha quedado muy lejos de lo que es la realidad, que persigue más el narcomenudeo, que persigue más al consumidor que lo que es la penalidad de todo el narcotráfico que se esconde detrás de la red de la venta de drogas. La escuchamos. No hablar de adicciones solamente, o hablarlo así como algo, digamos, aislado, puede ser un tanto difícil de explicar, ¿no? Creo que tenemos que tomarlo desde distintas aristas a la problemática del consumo, y del consumo problemático por sobre todas las circunstancias. Porque también es cierto que dentro de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados, también tenemos que hacer una división. ¿Cuál es la diferencia hoy? Sí, hay diferencia del efecto que hacen algunas sustancias sobre otras. Sí, hay diferencia sobre los efectos de las sustancias. Pero también es cierto que hoy tenemos sustancias legalizadas y sustancias ilegalizadas, que también generan efectos sobre las personas. Cuando vemos las problemáticas de los accidentes de tránsito producto del consumo de alcohol, estamos diciendo de que estamos hablando de una sustancia legalizada. Hablamos sobre lo que genera el tabaco en el consumo humano, es una sustancia legalizada. ¿Por qué le tenemos tanto terror a discutir en la Argentina la legalización de algunos otros tipos de sustancias y de trabajar sobre las responsabilidades individuales? Bien, la diputada Mónica Peralta entonces planteando un tema en la última frase que incluyó realmente para el debate, ¿no? Bueno, Patricia. Bueno, mi segundo comentario, y en realidad tiene que ver con APRECOD, que recién Facundo lo nombraba. APRECOD es justamente la agencia para la lucha contra las drogas, ¿no? Para la prevención específicamente de las drogas. Y lo que vamos a escuchar es el testimonio del vocal de APRECOD, es Gustavo Vogel, donde en cierto modo rubrica todo el trabajo que vienen haciendo, así como los chicos de Cambio de Hábito, las organizaciones que trabajan contra lo que es el consumo. Este es un convenio de reconocimiento y acompañamiento al trabajo que vienen haciendo organizaciones sociales en el territorio provincial
con personas con problemáticas de consumo y fundamentalmente aquellas que no tienen cobertura social. Básicamente es un aporte económico para fortalecer y acompañar los diferentes procesos, algunos de tipo comunitario, otros de propuestas de trabajo más intensivo, pero que todas van conformando los procesos de abordaje, que es a lo que tendemos, podamos lograr una red de un abordaje integral para dar mejor respuesta a esta gran problemática que hoy por hoy nos atraviesa. Bien, Patricia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bien, gracias. Facundo Díez, gracias por venir. Quedaron dos cosas abiertas allí. No nos queda ni un minuto, ni un minuto nos queda. Pero se planteó tratar el tema en educación y se planteó legalizar. Muy complejo, muy complejo. Yo creo que lo más importante de todo es que se tome una política de Estado concreta, digamos, sumando a todas las personas que todos los días están haciendo este trabajo y que muchas veces no son ni siquiera visualizadas. Bien, bueno, gracias por venir. No, a ustedes. Nosotros nos estamos encontrando la semana que viene. Muchas gracias.